El mecánico innovador. El taller de los sueños. El sol de Guadalajara se filtraba entre las paredes desgastadas del taller, pintando líneas doradas sobre herramientas que habían sido testigos de décadas de sueños y sudor. Marcos Herrera, un hombre de 42 años con manos curtidas como el cuero de un viejo libro y ojos que brillaban con una luz de determinación inquebrantable, limpiaba meticulosamente su banco de trabajo. Cada movimiento de Marcos era una danza silenciosa de experiencia y pasión. Sus dedos, manchados de grasa y marcados por años de trabajo mecánico, rozaban suavemente los instrumentos como si fueran extensiones de su propio ser. El taller no era solo un espacio de trabajo, era el útero donde sus ideas más audaces tomaban forma, donde los sueños se transformaban en posibilidades tangibles. Las paredes estaban tapizadas de bocetos, algunos nuevos y nítidos, otros amarillentos por el paso del tiempo. Dibujos de automóviles que nunca existieron, diseños que habían nacido de su imaginación incansable. Entre todos ellos, un boceto se destacaba, un automóvil completamente diferente, algo que desafiaba la comprensión tradicional de movilidad. No era un taller cualquiera. Era un santuario de innovación, un espacio donde la mecánica tradicional se encontraba con la visión de un futuro sostenible. Los estantes estaban repletos de piezas recuperadas, motores desarmados, y componentes electrónicos que otros considerarían basura, pero que para Marcos representaban posibilidades infinitas. Algún día, murmuró para sí mismo, su voz resonando entre las herramientas metálicas, este dibujo será más que un sueño. La puerta del taller se abrió, dejando entrar un torrente de luz y la silueta de Elena, su hija. A sus 25 años, era el vivo reflejo de la determinación de su padre, pero con un toque de pragmatismo académico que complementaba la visión casi romántica de Marcos. Vestía un conjunto formal pero práctico, pantalones de corte recto, una blusa azul marino y una chaqueta ligera. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta que revelaba unos pendientes discretos, un detalle que hablaba de su personalidad, funcional, pero con un toque de elegancia. Papá, saludó, dejando su portátil sobre una mesa manchada de grasa, sin importarle ensuciar su ropa. Un gesto que mostraba cuánto de su padre había en ella. Marcos levantó la mirada, una sonrisa suave dibujándose en su rostro. Tenía ese tipo de sonrisa que hablaba más que 1000 palabras, una sonrisa que contenía historias de esperanza y resiliencia. Los números son prometedores, comenzó Elena, abriendo su portátil y mostrándole algunos gráficos y presentaciones, pero necesitamos inversión. No podemos seguir financiando esto solo con nuestros ahorros. El taller era un reflejo de su historia familiar. Las paredes tenían marcas de diferentes épocas, fotografías de Marcos cuando era un joven mecánico, diplomas de Elena, algunas herramientas que habían pertenecido al padre de Marcos. La inversión llegará, hija, respondió Marcos, con una calma que solo viene de años de lucha y esperanza. Primero, necesitamos pasión. Elena rodó los ojos, un gesto que mezclaba amor y frustración. La pasión no paga las facturas, papá. Pero Marcos sabía algo que muchos inversores no entendían. La innovación no se mide solo en números, sino en sueños, en la capacidad de ver más allá de lo que existe, de imaginar lo que otros consideran imposible. El taller tenía un olor peculiar, una mezcla de aceite de motor, metal caliente y algo indefinible que solo podría describirse como el aroma de la creatividad. Cada rincón contaba una historia. Un motor a medio desmontar en el rincón. Cables de cobre retorcidos formando extrañas esculturas funcionales. Baterías experimentales apiladas como bloques de un futuro que aún no había llegado. ¿Recuerdas cuando era niña y me traías al taller?, preguntó Elena, su voz suave con un toque de nostalgia. Marcos asintió. Recordaba cada momento. Como Elena, siendo una niña curiosa, observaba cada movimiento, hacía miles de preguntas, desmontaba pequeños dispositivos para entender cómo funcionaban. Siempre supimos que serías diferente, le dijo, acariciando uno de los bocetos, no solo como ingeniera, sino como soñadora. Un sonido distante de motor interrumpió su conversación. Un camión pasaba por la carretera cercana, un recordatorio constante del mundo exterior,
de la industria tradicional que ellos estaban tratando de transformar. La luz comenzaba a cambiar, volviéndose más dorada, más suave. El taller se llenaba de sombras largas que parecían bailar alrededor de los proyectos de Marcos, como si fueran espíritus antiguos bendiciendo su trabajo. «Tenemos que irnos preparando», dijo Elena, guardando su portátil, «mañana es la reunión con los posibles inversores». Marcos asintió, pero su mirada estaba perdida en el boceto del automóvil eléctrico. No era solo un dibujo. Era una promesa. Una promesa de transformación, de un futuro más limpio, más inteligente. Un futuro que comenzaría en este pequeño taller en las afueras de Guadalajara. Raíces y desafíos. El recuerdo llegaba nítido como un día recién pintado. 10 años atrás, cuando el mundo de Marcos Herrera se desmoronó por primera vez, llevando consigo todas sus certezas. La fábrica automotriz de Guadalajara era un gigante de concreto y metal que respiraba ruido de máquinas y sudor de trabajadores. Marcos había dedicado 15 años de su vida a ese lugar, siendo uno de los mejores mecánicos, conocido por su capacidad de diagnosticar problemas donde otros solo veían chatarra. El día de su despido comenzó como cualquier otro. El frío de enero se colaba por las ventanas de la nave industrial, haciendo que el aliento de los trabajadores se transformara en pequeñas nubes blancas. Marcos llevaba su uniforme azul gastado, con su nombre bordado en una etiqueta que ya mostraba señales de uso. El gerente, un hombre corpulento llamado Ernesto Ramírez, lo llamó a su oficina. Las paredes estaban decoradas con reconocimientos de productividad, fotos de ejecutivos sonrientes, mapas de producción. Marcos conocía cada detalle de esa oficina, la había visitado docenas de veces para discutir mejoras en los procesos. «Marcos», comenzó Ernesto, sin mirarlo directamente a los ojos, «la compañía está pasando por reestructuraciones. Las nuevas tecnologías nos obligan a reducir personal». Pero Marcos sabía que no era solo eso. Había sido demasiado cuestionador, demasiado innovador para un sistema que prefería la uniformidad. Sus propuestas de mejora, sus ideas sobre sistemas más eficientes, habían incomodado a más de un ejecutivo. La conversación fue breve. 15 años reducidos a un sobre con la liquidación, una estrecha de manos formal y la sensación de un futuro que se desvanecía. Cuando llegó a casa, María lo esperaba. Enfermera de profesión, con turnos extenuantes en el hospital local, ella era la columna vertebral emocional de la familia. Su mirada no fue de lástima, sino de determinación. «No te rindas, Marcos», le dijo esa noche, mientras preparaba café en la cocina pequeña pero impecablemente organizada, «tú no eres de los que se quedan quietos». Elena, entonces una niña de 15 años, observaba la escena desde la puerta. Sus ojos grandes, idénticos a los de su padre, reflejaban una mezcla de preocupación y fascinación. Ella ya mostraba signos de la inteligencia y curiosidad que la caracterizarían después. Los meses siguientes fueron de transformación. El taller, que antes era un hobby, se convirtió en su único sustento. María aumentó sus turnos en el hospital, trabajando extras para mantener la economía familiar estable. «Papá», le preguntaba Elena por las noches, mientras lo ayudaba a limpiar herramientas, «¿por qué sigues trabajando en esos proyectos raros?». Marcos sonreía. Cada proyecto era más que un trabajo, era una declaración. Una forma de demostrar que la innovación no tenía edad, que los sueños no se jubilaban. Comenzó reparando automóviles para el vecindario. Pero no era un mecánico común. Mientras otros veían un motor como una máquina para arreglar, él lo veía como un sistema complejo, un organismo con su propia lógica y potencial. Sus primeros experimentos fueron discretos. Modificaciones pequeñas que aumentaban la eficiencia de vehículos antiguos. Un carburador optimizado aquí, un sistema de inyección mejorado allá. Cada trabajo era una lección, cada reparación una oportunidad de aprendizaje. María observaba todo con una mezcla de amor y preocupación. «No puedes seguir gastando dinero en estos sueños locos», le decía, pero sin dureza. Su voz era un susurro de amor, no de crítica. Elena comenzó a interesarse.
Primero por curiosidad, después por pasión genuina. Veía en su padre no un mecánico derrotado, sino un innovador en potencia. Los fines de semana, mientras otros adolescentes salían con amigos, Elena estudiaba con su padre. Matemáticas aplicadas, principios de ingeniería, conceptos de eficiencia energética. Su mente absorbía conocimiento como una esponja. En la universidad, años después, sería reconocida no solo por su inteligencia, sino por su visión disruptiva. Una ingeniera que no veía límites, sino posibilidades. El taller se fue transformando. De ser un espacio de reparaciones, se convirtió en un laboratorio de innovación. Estantes llenos de libros técnicos, componentes electrónicos, bocetos de sistemas cada vez más complejos. La primera idea del automóvil eléctrico no llegó de golpe. Fue un proceso. Fragmentos de sueños que se fueron conectando como un rompecabezas complejo. Un día, mientras reparaba un viejo Toyota, Marcos tuvo la revelación. No se trataba solo de cambiar un motor. Se trataba de reimaginar completamente la movilidad. La luz del atardecer entraba por la ventana del taller, pintando de dorado los instrumentos, los bocetos, los sueños de Marcos Herrera. Un mecánico que se negaba a ser definido por una jubilación anticipada, un hombre que veía más allá de lo evidente. Un sonido de motor en la lejanía recordaba que el mundo seguía su ritmo. Pero en este pequeño taller en Guadalajara, algo diferente estaba por comenzar. El primer prototipo, punto de inflexión. El Centro de Innovación Tecnológica de Guadalajara era un edificio moderno que brillaba como un faro de esperanza en medio de la ciudad. Cristal, acero y líneas limpias que parecían gritar, el futuro comienza aquí. Pero para Marcos y Elena Herrera, representaba mucho más que un simple edificio. Era el escenario donde sus sueños serían puestos a prueba. La competencia de innovación tecnológica era más que un simple concurso. Era una oportunidad de mostrarle al mundo que la innovación no tenía edad, que los sueños no se limitaban a laboratorios corporativos o universidades de élite. El prototipo del automóvil eléctrico estaba lejos de ser perfecto. Era un híbrido de esperanza y necesidad, construido con piezas recuperadas, modificadas y reimaginadas. Cada componente tenía una historia, un motor de un viejo taxi, baterías experimentales que Marcos había estado desarrollando durante años, un sistema de control que Elena había programado durante noches interminables. La mañana del evento, el taller de Marcos parecía un campo de batalla antes de una guerra. Herramientas desperdigadas, cables expuestos, Elena con su cabello recogido en una coleta desordenada, concentración absoluta en su rostro. «Papá», dijo ella, revisando unos cálculos en su tablet, «los números son complicados». Marcos no respondió inmediatamente. Sus manos, curtidas por años de trabajo mecánico, ajustaban delicadamente un conector en el sistema de baterías. Cada movimiento era una caricia, cada ajuste un acto de fe. La perfección, comenzó a decir, como si estuviera dando una de sus ya famosas lecciones, no existe en la innovación. Existe la mejora constante. El automóvil era una criatura extraña. No se parecía a nada que hubieran visto antes los jurados del concurso. Era más pequeño que un sedán tradicional, con líneas que desafiaban la comprensión convencional de un vehículo. Su carrocería, parcialmente hecha de materiales reciclados, tenía un color verde opaco que parecía contar una historia de sostenibilidad. María los observaba desde un rincón. Su uniforme de enfermera aún mostraba las marcas de su turno nocturno en el hospital. Pero su cansancio se transformaba en orgullo cuando miraba a su esposo y su hija. El viaje hacia el centro de innovación fue tenso. Cada bache en la carretera parecía una amenaza potencial para el delicado prototipo. Elena monitoreaba constantemente los indicadores en una tablet modificada, sus dedos volando sobre la pantalla como un cirujano en medio de una operación crítica. Si la temperatura de las baterías sube más de 2 grados por encima de lo proyectado, le advirtió a Marcos, tendremos problemas. Los otros participantes los miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio.
Equipos de universidades prestigiosas, startups con millones en financiamiento, ingenieros con doctorados de instituciones internacionales. Y aquí estaban ellos, un ex mecánico y su hija, con un prototipo armado prácticamente con sus propias manos. El auditorio era una catedral de la tecnología. Pantallas gigantes, iluminación LED que cambiaba sutilmente, un público compuesto por inversores, académicos y periodistas tecnológicos. Cada presentación era una batalla por la atención, cada innovación un intento de gritar, miren lo que podemos hacer. Cuando llegó su turno, Marcos sintió que toda su vida había conducido a este momento. No era solo sobre ganar un concurso. Era sobre demostrar que la innovación verdadera no viene de laboratorios corporativos, sino de sueños persistentes. Elena tomó el micrófono. Su presentación era meticulosa, cada diapositiva un argumento sólido sobre la necesidad de reimaginar la movilidad en México. Hablaba de sostenibilidad, de reducción de emisiones, de crear una industria automotriz más limpia. Pero la realidad golpeó pronto. Durante la demostración técnica, el prototipo comenzó a fallar. Un ruido extraño en el sistema de baterías, una vibración irregular en el motor. Los jurados comenzaron a intercambiar miradas. Algunos ya parecían listos para descartar el proyecto. Fue entonces cuando Elena hizo algo que nadie esperaba. Con una rapidez que sorprendió incluso a su padre, comenzó a realizar modificaciones directamente en el sistema de control. Sus dedos volaban sobre un panel de control improvisado, realizando ajustes que parecían desafiar las leyes de la física. Un silencio absoluto cayó sobre el auditorio. El motor comenzó a funcionar. Primero con un ronroneo suave, después con una potencia que nadie esperaba de un prototipo tan peculiar. No ganaron el primer lugar, pero captaron algo más valioso, la atención. Un periodista se acercó después del evento. ¿Qué los motivó?, preguntó. Marcos miró a Elena. Su respuesta fue simple pero profunda, la creencia de que podemos hacer algo diferente en México. Esa noche, en su pequeño taller, celebraron no con champán, sino con café recalentado y sueños más grandes que cualquier premio. La última luz del día se filtraba por la ventana, pintando de dorado los bocetos y herramientas. Un teléfono sonó. Era el principio de algo más grande que ellos mismos. Construyendo el equipo. El primer capital inicial llegó como un susurro, no como un estruendo. 3 días después de la competencia de innovación, un sobre Manila apareció en el buzón del pequeño taller de Marcos, conteniendo un cheque que representaba mucho más que dinero, era la primera validación externa de su sueño. Marcos lo sostenía frente a la luz de la tarde, sus dedos curtidos rozando el papel como si fuera un objeto sagrado. Elena observaba, su mirada alternando entre el cheque y su padre, consciente de que este momento cambiaría todo. No es suficiente, dijo Elena, rompiendo el silencio reverencial, necesitamos más que dinero. Necesitamos un equipo. Y así comenzó la cacería de talentos más improbable de Guadalajara. No buscarían en las oficinas corporativas elegantes ni en las universidades de élite. Su búsqueda sería diferente, tan única como su visión de un automóvil eléctrico. Roberto Guzmán apareció primero. Un ingeniero eléctrico de 35 años que había sido relegado en su anterior trabajo por ser demasiado radical, demasiado cuestionador. Alto, delgado, con un perfil que recordaba más a un músico de rock que a un ingeniero tradicional. Cabello negro largo atado en una coleta, una barba que bordeaba lo artístico, y unos lentes gruesos de diseño que parecían más una declaración de principios que un accesorio. El encuentro ocurrió en un café cerca del centro de Guadalajara. Un lugar pequeño, con paredes de ladrillo expuesto y música indie sonando en el fondo. Roberto llegó tarde, algo que normalmente irritaría a Marcos, pero su currículum hablaba por sí mismo. He trabajado en sistemas de energía renovable, comenzó Roberto sin preámbulos, pero siempre me encontré con los mismos muros. Nadie quiere realmente innovar, solo quieren parecer innovadores. Marcos y Elena intercambiaron una mirada. Habían encontrado a su primer aliado.
La segunda incorporación fue aún más inesperada. Sofía Ramírez, una especialista en marketing con una visión tan disruptiva como su apariencia. Una mujer de 30 años que había renunciado a una posición ejecutiva en una agencia internacional para perseguir proyectos que realmente la apasionaran. Su primera reunión fue en el taller. Mientras Roberto revisaba componentes técnicos con una precisión casi quirúrgica, Sofía caminaba alrededor del espacio, absorbiendo cada detalle. Ustedes no están vendiendo un automóvil, declaró después de una hora de observación, están vendiendo una revolución. Las dinámicas dentro del equipo eran complejas desde el primer momento. Roberto cuestionaba constantemente los diseños, su mente analítica desmenuzando cada detalle técnico. Sofía veía más allá, imaginando cómo convertir un proyecto técnico en un movimiento cultural. Necesitamos más que un auto, insistía Sofía durante una de sus primeras reuniones de estrategia, necesitamos contar una historia. El taller se transformó. De ser un espacio personal de Marcos, se convirtió en un laboratorio colaborativo. Paredes cubiertas no solo de bocetos técnicos, sino de mapas de estrategia, gráficos de marketing, líneas de tiempo de desarrollo. María, la esposa de Marcos, observaba todo con una mezcla de asombro y orgullo. Ella, que había sido el sostén económico durante años, ahora veía cómo el sueño de su esposo comenzaba a tomar forma real. Las reuniones se extendían hasta altas horas de la noche. Café tras café, discusiones que comenzaban sobre especificaciones técnicas y terminaban en debates filosóficos sobre el futuro de la movilidad en México. Roberto desarrollaba sistemas de baterías más eficientes. Sofía comenzaba a construir una narrativa de marca que iba más allá de lo comercial. Elena coordinaba, su juventud complementando la experiencia de los demás. Un día, después de semanas de trabajo intenso, Marcos los reunió. No en una sala de juntas formal, sino en su taller, rodeados de herramientas y sueños a medio construir. No estamos creando solo un automóvil, les dijo, su voz conteniendo décadas de experiencia, estamos creando una declaración. Una declaración de que en México podemos innovar, que podemos ser más que simples consumidores de tecnología. La historia de la familia Herrera, su pasión por transformar la movilidad en México, comenzaba a tomar una forma más concreta. Fuera del taller, la ciudad seguía su ritmo. Automóviles tradicionales circulaban por las calles de Guadalajara, ajenos a la revolución que se estaba gestando en un pequeño taller en las afueras. Pero dentro, algo grande estaba por suceder. Desafíos del camino. El desierto de Jalisco se extendía como una superficie infinita de arena y silencio. El sol azotaba con una intensidad que parecía querer borrar cualquier rastro de vida. Y en medio de esta inmensidad árida, el primer prototipo real del automóvil eléctrico de los Herrera se detuvo, dejando a todo el equipo en un momento de tensión absoluta. Marcos había vendido prácticamente todo lo que tenía para financiar este momento. La casa familiar había sido hipotecada, algunas propiedades heredadas se habían convertido en efectivo. María, su esposa, observaba la escena con una mezcla de preocupación y fe inquebrantable. Roberto, con su pelo largo ahora cubierto por un pañuelo para protegerse del sol, revisaba frenéticamente los sistemas electrónicos. Sus manos, normalmente precisas como instrumentos de cirugía, temblaban ligeramente por el estrés. Es un problema en el sistema de baterías, murmuró, más para sí mismo que para los demás, la temperatura externa está causando una degradación más rápida de lo que habíamos calculado. Elena no decía nada. Su mirada estaba fija en la tablet, analizando cada dato, cada fluctuación. Era como si pudiera ver más allá de los números, como si pudiera comunicarse telepáticamente con la máquina. Sofía, vestida con ropa práctica pero que aún conservaba un toque de su estilo de diseñadora, preparaba agua y protector solar para todos. Ella entendía que estas pruebas no eran solo técnicas, eran una prueba de resistencia humana. Tenemos dos opciones, dijo Roberto después de una hora de análisis intenso, abandonar la prueba o hacer modificaciones in situ. Marcos no dudó ni un segundo. Modificamos, respondió con una firmeza que no admitía discusión.
Las siguientes horas fueron una demostración de ingenio puro. Utilizaron lo que tenían, herramientas básicas, algunos repuestos que habían traído como precaución, y sobre todo, décadas de experiencia y creatividad. Elena comenzó a realizar cálculos complejos. Sus dedos volaban sobre la tablet, reconfigurando algoritmos de gestión de energía en tiempo real. Roberto desmontaba secciones del sistema de baterías, reimaginando su funcionamiento bajo el sol implacable. Sofía documentaba todo. No solo con notas técnicas, sino capturando fotografías y videos que más tarde servirían para contar la historia de su viaje. Ella sabía que la innovación no era solo un proceso técnico, era una narrativa. María había preparado un termo con café y algunos sándwiches. Cuando lo sacó, todos se miraron. Ese simple gesto recordaba por qué estaban allí. No era solo un proyecto técnico. Era un sueño familiar. Recuerdo cuando era niña, dijo Elena durante un descanso, y papá me traía al taller. Siempre decía que los problemas son solo oportunidades con traje de desafío. Marcos sonrió. Cada modificación que hacían era como una conversación con la tecnología. No era una lucha contra la máquina, sino una colaboración. Hacia el atardecer, después de horas de trabajo intenso, el prototipo comenzó a funcionar nuevamente. No era una victoria completa, pero era un avance significativo. El regreso a Guadalajara fue silencioso. Cada uno procesando lo que habían experimentado. No era solo una prueba de un automóvil, era una prueba de resiliencia, de capacidad de adaptación. En el taller, esa noche, revisaron los datos. Proyecciones, gráficos, análisis de rendimiento. Cada número era una historia, cada decimal una lección aprendida. Lo más importante, dijo Marcos mirando a su equipo, no son los kilómetros recorridos, sino lo que aprendimos en el camino. Roberto finalmente mostró una sonrisa. Algo poco común en él. Sofía preparó una presentación que transformaría los desafíos en una narrativa de innovación. Elena comenzó a diseñar nuevos algoritmos de control basados en lo aprendido. María preparó café para todos, ese café que había sido el combustible de sus sueños durante años. Afuera, la noche de Guadalajara comenzaba a caer. Las luces de la ciudad parpadeaban como promesas de futuros posibles. Y en el pequeño taller, un equipo seguía soñando con transformar la movilidad mexicana. La gran presentación. El Hotel Westin de Guadalajara brillaba esa mañana como un faro de posibilidades. Sus ventanales de cristal reflejaban la luz del amanecer, creando un espectáculo de colores que parecía un presagio de lo que estaba por venir. Para Marcos, Elena, Roberto y Sofía, este no era solo otro día. Era el día que podría cambiar todo. La sala de conferencias había sido preparada con una meticulosidad que rozaba la obsesión. Cada detalle había sido calculado, cada momento ensayado durante semanas. Los inversores internacionales no venían solo a ver una presentación. Venían a juzgar un sueño. Elena revisaba por última vez la presentación. Su traje azul marino era una armadura moderna, cada pliegue calculado para transmitir profesionalismo y determinación. Roberto, habitualmente renuente a usar traje, había sido convencido por Sofía de vestirse formalmente. Su pelo largo estaba recogido, sus lentes de diseño cuidadosamente seleccionados para dar un aire de intelectual tecnológico. Sofía era el epítome de la estrategia hecha persona. Su vestido negro, corte impecable, era una declaración silenciosa de poder y visión. Había trabajado incansablemente en cada detalle de la narrativa que presentarían. Marcos era un contraste deliberado. Su traje era antiguo, claramente de otra época, pero planchado con un cuidado que hablaba de décadas de dedicación. Sus manos, manchadas de años de trabajo mecánico, no intentaban ocultarse. Eran una declaración de autenticidad. Recuerden, dijo Marcos momentos antes de entrar, no estamos vendiendo un automóvil. Estamos vendiendo una visión de futuro para México.
La sala estaba llena de ejecutivos de fondos de inversión verde, representantes de empresas automotrices internacionales y periodistas tecnológicos. Trajes caros, laptops de última generación, un ambiente que normalmente habría intimidado a cualquiera. Pero no a los Herrera. Elena comenzó la presentación. Cada diapositiva era una obra maestra de storytelling tecnológico. No solo mostraban datos, sino que contaban una historia. La historia de cómo un mecánico y su hija habían reimaginado la movilidad mexicana. Comenzó con imágenes de su taller. No era una presentación glamorosa de un laboratorio de alta tecnología, sino la realidad cruda de un sueño construido con las manos. Nuestra innovación, dijo Elena, su voz firme y clara, no viene de laboratorios corporativos. Viene de la necesidad de transformar nuestra realidad. Roberto presentó los aspectos técnicos. Sus explicaciones eran complejas pero apasionadas. Cada número, cada gráfico, era una batalla contra los paradigmas tradicionales de movilidad. Sofía se encargó de la estrategia de mercado. Mostró cómo su automóvil no era solo un vehículo, sino un movimiento cultural. Un símbolo de innovación mexicana en un mundo que frecuentemente subestimaba su capacidad. Pero entonces llegó el momento crítico. La demostración técnica. Un silencio absoluto descendió sobre la sala cuando el prototipo fue introducido. Era diferente de cualquier cosa que hubieran visto antes. No era un automóvil convencional, era una declaración de posibilidades. Los primeros minutos fueron perfectos. El sistema de baterías funcionaba con una eficiencia que dejó perplejos a los ingenieros presentes. La aerodinámica era revolutionary. Pero entonces ocurrió un problema técnico. Una vibración extraña. Un indicador que comenzó a parpadear en rojo. En cualquier otra presentación, esto habría sido un desastre. El momento en que un sueño se desmorona frente a inversores impacientes. Fue Elena quien actuó. Con una rapidez que desafió todas las expectativas, comenzó a realizar modificaciones en tiempo real. Sus dedos volaban sobre una tablet modificada, reconfigurando sistemas, reajustando parámetros. Roberto la asistía, comunicándose con ella en un lenguaje técnico que sonaba casi como una coreografía. Marcos observaba. No con nerviosismo, sino con una calma que solo viene de décadas de enfrentar desafíos. Los inversores miraban, conteniendo la respiración. Y entonces, justo cuando parecía que todo se perdería, el prototipo no solo se recuperó. Funcionó mejor que antes. Un aplauso comenzó. Primero tímido. Después ensordecedor. No era solo un aplauso para un automóvil. Era un reconocimiento a un sueño mexicano. Después de la presentación, mientras todos celebraban con champagne, Marcos miró a su familia. A Elena, a Roberto, a Sofía. No necesitaba palabras. Su mirada lo decía todo. La revolución había comenzado. La revolución en marcha. El amanecer sobre Guadalajara revelaba más que un nuevo día, marcaba el inicio de una transformación industrial que nadie había anticipado. En las instalaciones de Herrera Motors, la pequeña fábrica que había comenzado como un sueño en un taller desgastado, ahora vibraba con una energía revolucionaria. La primera línea de producción de automóviles eléctricos mexicanos representaba más que un logro tecnológico, era un grito de esperanza para una industria que durante décadas había permanecido anclada en modelos tradicionales de movilidad. Marcos Herrera observaba cada detalle con un rigor que combinaba la meticulosidad de un ingeniero y la pasión de un soñador. Roberto, el ingeniero eléctrico que inicialmente había sido el más escéptico del equipo, ahora era el guardián de la calidad. Cada componente pasaba por sus manos expertas, cada conexión era analizada con una precisión quirúrgica. Su transformación de crítico a defensor del proyecto era uno de los testimonios más elocuentes del poder de la visión de Marcos. No estamos fabricando solo automóviles, les recordaba constantemente a los técnicos, estamos construyendo el futuro de México.
La primera línea de producción constaba de 50 unidades, un número modesto pero simbólico. Cada automóvil llevaba la firma de innovación que distinguía a Herrera Motors: baterías de alta eficiencia desarrolladas íntegramente en México, un sistema de carga rápida que reducía los tiempos tradicionales, y un diseño que equilibraba elegancia funcional con sostenibilidad ambiental. Sofía, la especialista en marketing, había trabajado incansablemente en posicionar no solo el producto, sino la narrativa detrás de él. Cada presentación, cada comunicado de prensa, transmitía más que especificaciones técnicas, contaba la historia de una familia, de un sueño transformado en realidad, de la capacidad mexicana de innovar contra toda probabilidad. Los primeros clientes no eran solo compradores de un automóvil, eran pioneros, personas dispuestas a apostar por un cambio radical en la movilidad mexicana. Entre ellos había empresarios progresistas, académicos comprometidos con la sostenibilidad, y algunos entusiastas de la tecnología que veían en el automóvil eléctrico de Herrera Motors más que un medio de transporte, una declaración de principios. Un momento particularmente emotivo ocurrió durante la entrega de las primeras unidades. Una empresa de logística ecológica adquirió 10 vehículos para su flota urbana. El CEO, un hombre de mediana edad con una visión progresista, declaró frente a los medios: "No estamos comprando automóviles, estamos invirtiendo en el futuro de nuestro país". Las pruebas de campo revelaban desafíos constantes. Un automóvil experimentó problemas de conectividad en una zona rural de Jalisco. En lugar de ver esto como un fracaso, el equipo lo interpretó como una oportunidad de mejora. Elena lideró personalmente el análisis, pasando noches enteras descifrando los datos del sistema de diagnóstico. "Cada falla es una lección", le decía a su padre, reafirmando el espíritu de mejora continua que había definido su trayectoria. La producción no era solo un proceso técnico, era un acto de orgullo nacional. Cada soldadura, cada instalación de componentes electrónicos, era realizada por trabajadores mexicanos capacitados especialmente para este proyecto. No era simplemente manufactura, era una reinvención de las capacidades industriales del país. Carlos Mendoza, el inversionista que inicialmente había dudado del proyecto, ahora era uno de sus más fervientes defensores. Su fondo de inversión había incrementado significativamente su participación, reconociendo que Herrera Motors no era una apuesta arriesgada, sino una visión adelantada a su tiempo. Los medios comenzaron a hablar no solo del automóvil, sino del ecosistema de innovación que estaba surgiendo alrededor de él. Universidades iniciaron programas de investigación en movilidad eléctrica, inspiradas por el modelo de Herrera Motors. Startups emergentes comenzaron a explorar diferentes aspectos de la electromovilidad, desde nuevos tipos de baterías hasta sistemas de carga inteligente. Marcos observaba esta transformación con una mezcla de humildad y satisfacción. No era el reconocimiento lo que lo motivaba, sino la convicción de estar contribuyendo a un cambio significativo. Durante una entrevista con un medio internacional, compartió su filosofía. "La innovación no es un destino, es un viaje. Y en ese viaje, lo más importante no son los kilómetros recorridos, sino la capacidad de seguir soñando". La producción no estaba exenta de desafíos. Problemas de suministro, variaciones en la calidad de algunos componentes, presiones de costos. Pero cada obstáculo era enfrentado no como una barrera, sino como una oportunidad de demostrar resiliencia y creatividad. Elena se había convertido en la cara técnica de la empresa. Sus presentaciones en conferencias internacionales no solo exponían las características del automóvil, sino que representaban un nuevo paradigma de innovación latinoamericana. Ya no se trataba de copiar tecnologías desarrolladas en otros países, sino de crear soluciones originales que respondieran a necesidades locales. María, la esposa de Marcos, ahora administraba una fundación que ofrecía becas para jóvenes ingenieros interesados en electromovilidad. Su trabajo era tan crucial como el de cualquiera en la empresa, estaba sembrando las semillas para futuras generaciones de innovadores. Cada automóvil que salía de la línea de producción llevaba grabado discretamente un mensaje, diseñado en México, para el mundo. No era un eslogan publicitario, era una declaración de principios. La revolución no sería instantánea. Marcos lo sabía.
La transición hacia la movilidad eléctrica requeriría años, décadas posiblemente. Pero cada automóvil representaba un paso, una declaración de que el cambio era posible, de que México tenía la capacidad de ser un líder en innovación tecnológica. En el taller original, donde todo había comenzado, Marcos guardaba un primer boceto enmarcado. Un recordatorio constante de que los sueños, con perseverancia, determinación y trabajo colectivo, pueden transformar realidades. La revolución estaba en marcha, un automóvil a la vez. El legado de la innovación. El sol de la tarde bañaba la moderna sede de Herrera Movilidad Eléctrica, un complejo arquitectónico que parecía más un centro de investigación tecnológica que una tradicional fábrica automotriz. Marcos Herrera, con sus 62 años, contemplaba desde su oficina panorámica el testimonio viviente de un sueño que alguna vez pareció imposible. La empresa ya no era un pequeño taller en las afueras de Guadalajara, sino un referente internacional de innovación automotriz. Más de 500 empleados trabajaban en este ecosistema de creatividad y tecnología, la mayoría jóvenes profesionales mexicanos que habían encontrado en Herrera Movilidad no solo un trabajo, sino una misión. Transformación personal y empresarial. Marcos recordaba nítidamente aquellos días de incertidumbre, cuando cada centavo invertido parecía un riesgo, cada prototipo un salto al vacío. Ahora, su empresa no solo producía automóviles eléctricos, sino que había revolucionado completamente la concepción de movilidad en México. El primer modelo, aquel prototipo lleno de imperfecciones que Elena había ayudado a desarrollar, había evolucionado a una línea completa de vehículos que competían en eficiencia y diseño con las marcas más prestigiosas del mundo. Pero lo más importante no era la tecnología en sí, sino lo que representaba, la capacidad de México de reinventarse, de crear soluciones propias a problemas globales. Impacto económico y social. Las cifras hablaban por sí mismas. En los últimos 5 años, Herrera Movilidad había generado más de 2.000 empleos directos e indirectos. Habían establecido una red de proveedores locales, fortaleciendo el tejido industrial de comunidades en Jalisco, Guanajuato y Nuevo León. El gobierno mexicano, que inicialmente había sido escéptico, ahora presentaba a la empresa como ejemplo de innovación nacional. Marcos había sido invitado a múltiples foros internacionales, no solo para hablar de tecnología automotriz, sino como símbolo de emprendimiento y resiliencia. La dimensión familiar. Elena, ahora directora de innovación, había tomado las riendas de la parte más técnica del negocio. Su matrimonio con Roberto, el ingeniero que alguna vez cuestionaba cada diseño, había dado fruto a 2 niños que ya mostraban la misma pasión por la tecnología. María, su esposa, ahora dedicaba su tiempo a un programa de becas que la empresa había fundado, apoyando a jóvenes estudiantes de ingeniería de comunidades de bajos recursos. El círculo de transformación se completaba, de ser sostén económico de la familia, a ser parte fundamental de un proyecto que transformaba vidas. Desafíos globales y visión ambiental. El impacto ambiental era quizás el logro más significativo. Cada automóvil eléctrico representaba una reducción sustancial en emisiones de carbono. Herrera Movilidad no solo vendía vehículos, vendía un concepto de responsabilidad planetaria. Un estudio reciente mostraba que sus vehículos habían reducido más de 100.000 toneladas de emisiones de CO2 en los últimos 3 años. Para Marcos, esto era más valioso que cualquier ganancia económica. Reconocimientos internacionales. El reconocimiento había llegado de todas partes. Premios de innovación tecnológica, menciones en publicaciones científicas, invitaciones a conferencias en Silicon Valley. Pero ninguno de estos logros opacaba el recuerdo de aquellos primeros días en el pequeño taller. Sofía, la especialista en marketing que años atrás insistía en contar una historia, ahora era la directora de comunicaciones corporativas. Bajo su liderazgo, la marca Herrera se había convertido en un símbolo de orgullo nacional. Reflexiones de un innovador. Una tarde, durante una reunión estratégica, un joven ingeniero le preguntó a Marcos el secreto de su éxito. La respuesta no fue técnica, ni económica. La innovación no es solo tecnología, dijo, es creer que puedes transformar tu realidad. Es tener el coraje de soñar cuando todos dudan.
Es entender que cada pequeño paso cuenta, que cada desafío es una oportunidad. El futuro continúa. El horizonte de Herrera Movilidad seguía expandiéndose. Proyectos de movilidad urbana inteligente, sistemas de transporte público eléctrico, colaboraciones con universidades para desarrollar baterías más eficientes. Elena presentó un nuevo prototipo, un vehículo completamente autónomo, diseñado desde cero en México. La misma chispa de innovación que había caracterizado a su padre ardía en ella, pero con la sofisticación de una nueva generación. Lección final. Marcos miraba a su alrededor y veía más que una empresa. Veía el resultado de décadas de pasión, de resistencia, de creer en un sueño cuando nadie más lo hacía. No era solo sobre crear automóviles eléctricos. Era sobre demostrar que en México, con dedicación, creatividad y trabajo en equipo, cualquier sueño es posible. El pequeño taller de las afueras de Guadalajara se había transformado en un símbolo de lo que significa verdaderamente innovar, no solo cambiar un producto, sino reimaginar lo que es posible.